Mariupol, en control de Rusia. Salen últimos ucranianos de Azovstal. El gobierno ucraniano informó de la evacuación de 264 militares de la acería de Azovstal en la ciudad de Mariupol, tras una tregua anunciada por Rusia. El Ministerio ruso de Defensa anunció el lunes una tregua para finalizar la evacuación de los soldados ucranianos atrapados en la acería de Azovstal, último reducto de Ucrania en la ciudad portuaria de Mariupol, ubicada en el este del país eslavo. En este marco, un total de 264 militares fueron evacuados a última hora del lunes de la zona, tal como confirmó la defensa de Ucrania, detallando que unos 53 heridos fueron trasladados a un centro médico en la localidad Novosibirsk, en la República Popular de Donetsk, este de Ucrania, para recibir atención médica, y las otras 211 fueron evacuadas a la ciudad de Olenivka, Donetsk, mediante un corredor humanitario. Sobre la evacuación, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo la misma jornada que esperamos poder salvar las vidas de nuestros muchachos. Ucrania necesita héroes ucranianos con vida, declaró a través de un vídeo. Civiles presos por comida. El 5 de mayo, los medios locales, citando a un comandante ruso de la operación para liberar la planta, anunciaron que los militantes ucranianos bloqueados en la planta siderúrgica de Azovstal, habían ofrecido intercambiar a los civiles que retenían a cambio de alimentos y medicinas, medida que desde Rusia lo tacharon de táctica usada anteriormente por el grupo terrorista Daesh en Siria. Esto mientras, el Centro Nacional de Gestión de Defensa ruso informó 2 días después de la conclusión del operativo de evacuación de civiles de Azovstal. Un total de 51 personas, incluidos 18 hombres, 22 mujeres, 11 menores, fueron rescatadas. ¿Qué le espera a los civiles en Azovstal? Desde el inicio de la operación rusa el pasado 24 de febrero, el Kremlin ha dejado claro en reiteradas ocasiones que su misión en Ucrania no está dirigida a los civiles, sino que las fuerzas rusas buscan la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Cientos de soldados ucranianos desmoralizados se rindieron a las tropas rusas. El desmoralizado ejército ucraniano se rindió a las tropas rusas. El dron filmó una enorme columna del ejército ucraniano, que decidió rendirse al ejército ruso y abandonar voluntariamente el territorio de la planta metalúrgica Azovstal. La columna de casi 300 soldados ucranianos se extendió por más de medio kilómetro, lo que es evidencia de que las Fuerzas Armadas de Ucrania y los mercenarios ya no tienen la oportunidad de resistir al ejército ruso y a las fuerzas de las repúblicas populares de Donetsk. En los fotogramas de video presentados se puede ver que el ejército ucraniano estaba completamente desmoralizado. Estos últimos se mueven en pequeños grupos, y por lo tanto la columna total, que asciende a 265 personas, de las cuales más de 50 resultaron gravemente heridas y necesitaban atención médica de emergencia, se extendió por más de medio kilómetro. Se sabe que los heridos fueron enviados a varios tipos de instituciones médicas, mientras que la parte ucraniana declara su intención de intercambiar prisioneros, intercambiando militares capturados por miembros del regimiento Azov, prohibido en Rusia, nota del editor, militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania de otras unidades y mercenarios que capitularon con Azovstal.
Se desconoce cuántos soldados ucranianos pueden estar en el territorio de la planta metalúrgica después de la rendición de casi 300 personas, sin embargo, podemos hablar de 1.500 militares y mercenarios. Ucrania anunció la suspensión de las negociaciones con Rusia. Ucrania pidió la terminación del proceso de negociación con Rusia. La parte ucraniana informó que detiene por completo las negociaciones con la parte rusa. La información sobre este tema fue anunciada por el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Mikhail Podolyak, y también confirmada parcialmente por el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Andrei Rudenko. Como se supo, Kiev no está satisfecho con el borrador del acuerdo entre Rusia y Ucrania y, por lo tanto, no considerará estas condiciones. Según la parte rusa, Ucrania ignoró el proyecto de acuerdo propuesto por Rusia. Y, con toda probabilidad, esto se debe a la presión sobre Kiev de los países de la OTAN, en particular, estamos hablando de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Los expertos creen que la negativa de Ucrania a negociar con Rusia conducirá a la intensificación de una operación militar especial, ya que anteriormente la parte rusa señaló que la retirada de las unidades rusas de las regiones de Kiev y Kharkov se hizo solo para que Kiev se diera cuenta de que Rusia está lista para negociaciones reales. Los expertos señalan que las primeras consecuencias de la negativa de Ucrania a las conversaciones de paz se pueden observar en los próximos días, lo que probablemente se expresará en un aumento de la intensidad de los ataques contra las Fuerzas Armadas de Ucrania y una ofensiva activa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen cazas, bombarderos y aviones de ataque adicionales. Ucrania tiene aún más aviones de combate. Las razones por las que la Fuerza Aérea de Ucrania todavía existe, y la aviación de combate se utiliza para llevar a cabo ataques, están relacionadas con el hecho de que la parte ucraniana estaba armada con muchos más aviones de combate de lo que se suponía anteriormente. Resultó que Ucrania todavía tiene una serie de aviones de combate no contabilizados, que se almacenan en instalaciones especiales y en hangares protegidos, en aeródromos que se consideraron abandonados. Según el experto militar Andrei Prokaev, estamos hablando de un cierto número de aviones de combate que no se tuvieron en cuenta. Su estado actual aún no se conoce, sin embargo, es probable que se utilicen para ataques. Además, el experto llama la atención sobre el hecho de que Ucrania también posee aeródromos militares operativos no contabilizados, desde los cuales, probablemente, la aviación de combate lleva a cabo despegues. Estamos hablando de instalaciones militares abandonadas que pueden servir como aeródromos y, aparentemente, cazas, aviones de ataque y bombarderos de la Fuerza Aérea de Ucrania se almacenaron temporalmente aquí, cuando la mayoría de los aeródromos militares quedaron fuera de combate. No se pueden llamar aeródromos de pleno derecho, pero el aeródromo permanece, y el queroseno de aviación se puede ajustar en las máquinas de reabastecimiento de combustible. Fueron reubicados en estos aeródromos, lo que permitió evitar la destrucción de aeronaves, señala el experto. Se desconoce cuántos aviones de combate más están actualmente en servicio con Ucrania.